Tengo en la línea al al vocero, perdón, de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila. Arturo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, muy buenos días, con el gusto de saludarte, como siempre, a ti y a tu auditorio. Cuéntanos un poco de qué viene esta idea, esta iniciativa. Ayer lo dijo la presidenta de la República en su mañanera, pues de prohibir y de no permitir que los estadounidenses o que cualquier otra potencia o país extranjero tenga pues injerencia en spots de radio y televisión en nuestro país. Cuéntanos. Mira, la ley de radio y televisión ya en su momento contemplaba para los concesionarios de radio y televisión que no pudiera ningún otro país, ninguna otra soberanía poderse involucrar en asuntos internos de la política interior. De hecho, no solamente la ley lo contempla la propia Constitución. Pero estaba muy claro en la red de radio y televisión que lamentablemente en 2014, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, se abroga, se quita ese artículo y únicamente queda vigente un artículo o dos artículos que hacen relación a las expresiones que tienen que ver con odio, que tienen que ver con incitar conductas raciales, ¿no? Pero no a la prohibición exacta o precisa de que otras naciones pudieran hacer promoción. Lo que dice ayer la presidenta me parece muy atinado, dice nosotros no estamos de acuerdo con anuncios comerciales como los que se emitieron lamentablemente a través de varios medios de comunicación. De hecho, la propia Secretaría de Gobernación, en un comunicado en donde participó la comisión que está evidentemente a cargo de las conductas que tienen que ver con la discriminación, y la propia Dirección General de Radio y Televisión enviaron sendas comunicaciones a estas televisoras o radiodifusoras el 15 de abril que empezaron a difundir este tipo de contenidos, en donde los invitaban amablemente a contribuir a que no pasaran o programaran o pautaran contenidos que claramente tienen el objetivo de descalificar a las personas que se encuentran en un estado de movimiento, que no migran, evidentemente, por un tema que tenga que ver con gusto, y que el simple hecho de migrar no los convierte en criminales, ¿no? Y eso me parece muy relevante. La presidenta estará enviando el día de hoy, Uh -huh. seguramente, o a la Cámara Alta o a la Cámara Baja, esta iniciativa de ley, y nosotros daremos una respuesta muy importante a este planteamiento del Ejecutivo Uh -huh. para prohibir de inmediato, ¿no?, sin censurar, y esto es bien importante comentarlo, contenidos que pretendan hacer propaganda de países o de naciones extranjeras. Ahora, digo, claramente va a pasar la ley, no tenemos ahí ninguna sorpresa, tienen las mayorías, pueden pasarlo como mantequilla en tiempo express y lo entendemos, pero de ahí yo quisiera preguntarte algunas cosas que generan inquietudes. La primera es, ¿esto ayuda en algo en el mundo de las redes sociales? En el mundo en donde sí se sigue escuchando radio, por supuesto, se sigue viendo televisión, pero el spot, de hecho, es viejo, Arturo. O sea, lo vimos hace poco más de un mes, una cosa por el estilo, en X, en Twitter, en Facebook, en donde está ultra mega pautado. ¿Tiene realmente algo, pues, que vaya a contrarrestar la política antiinmigrante de Donald Trump? A ver, a mí me parece que sí se pueden hacer ciertas acciones. Las redes sociales, tú sabes que tienen dos formas de poder publicar contenidos. Una es la orgánica, en donde yo publico o alguien publica, y evidentemente tiene derecho de libertad de expresión porque puede publicarlo una cuenta extranjera, y nada ni nadie podrá evitar una decisión de una política migratoria de un gobierno extranjero. Si yo la veo en México, pues la veré en México y será una expresión específica con la que puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que sí me parece que es importante, y es ahí donde viene la acción del gobierno y la acción de la ley, es la pauta, ¿no? Tú sabes que en las redes sociales puedes incluso pautar por zonas geográficas, puedes incluso pautar por segmentos de población, jóvenes, mujeres, hombres, puedes pautar incluso por gustos, y el tema es justamente que el gobierno de Estados Uh Unidos, -huh. a través de distintas cuentas, estuvo pautando en nuestro país. Y eso sí se puede evitar con una ley en donde se le avise a los dueños de estas empresas que manejan contenidos a través de redes digitales, que hoy son muy importantes, pues evitar la pauta, ¿no? Reitero, no es censura, porque no se puede censurar la expresión de una política migratoria de un país extranjero, pero sí podemos evitar
que de pronto se pauten estos ¿Se contenidos puede a través de redes técnicamente digitales. prohibir eso? Sí, la ley lo puede evitar. Para que uno pueda pautar, hay descargos de responsabilidades. Muchas tienen que ver con la aplicación de leyes, otras tienen que ver con Ujú, contenidos políticos, ok. y todas las subsidiarias de Y Facebook, de TikTok, de claro, Instagram, que Instagram es parte de Facebook también, y de otras redes sociales, pues claramente tienen oficinas instaladas en nuestro país y están sujetas a las leyes y a las disposiciones de México. ¿viene en la iniciativa de la presidenta esta prohibición digital? O sea, porque una cosa, insisto, es la televisión y la radio y son medios concesionados, y otra ya es la digital. ¿Vendrá en la iniciativa este punto digital? Mira, yo no he visto la iniciativa Ok. todavía, Luis. Apenas Ujú. se envió a la mesa directiva, pero yo supongo que sí, porque ayer que yo escuchaba a la presidenta con mucha atención, hablaba justamente de este sistema de pautas en territorio nacional. Ujú. Entonces me imagino que sí contendrá la forma jurídica para poder Ya. evitar este tipo de pautado en nuestro territorio. Hay quien dice, ¿por qué no responder de una manera similar? ¿Por qué no hacer un spot o por qué no poder aplicar algo similar allá en los Estados Unidos? En una de esas hasta Donald Trump lo sube, ¿no? Digo, ya subió el de Vive sin drogas, igual, y se hace uno que vaya en contra de algún tema, que ponga alguna postura, que hable a favor de la migración, no sé, ¿por qué no responder? Yo lo que te diría es, me parece que la respuesta se hace en el espacio mediático más importante de nuestro país. No lo digo yo, lo dicen las mediciones de las distintas redes sociales, que es la mañanera del pueblo. Ahí hay un derecho de réplica que me parece fundamental, pero también me parece que entrar a una guerra de spots o a una guerra de contenidos, pues no nos va a llevar a ningún lado, sobre todo en un tema tan sensible, ¿no? Que lastima a tantas familias, que es un fenómeno que verdaderamente genera mucho dolor para las familias que tienen que abandonar su país, que nosotros lo vemos desde una perspectiva humanista siempre, siempre humanista, y que no podemos hacer el típico, los norteamericanos le llaman profiling, ¿no? Por cómo te veas, te Claro, trato. Y esa es una lógica que viola incluso los derechos ya. humanos a nivel internacional. Cierro con esta pregunta. Abrimos la pregunta a nuestro auditorio. El WhatsApp es 5640-05-1025 y va de nuevo 5640-05-1025. El spot es muy duro, Arturo, pero para algunas personas no necesariamente sería discriminatorio. Dice, si estás pensando en entrar de manera ilegal a nuestro país, es decir, a Estados Unidos, te vamos a arrestar y te vamos a tratar como un criminal porque, pues, cruzar ilegalmente en Estados Unidos es un delito. Y si lo haces por las buenas, te vamos a ayudar. Si lo haces por las malas, nos vamos a encargar de que nunca más vuelvas a los Estados Unidos. ¿Qué ven ustedes como discriminatorio? Porque, insisto, hay dos posturas, claramente se están moviendo ambas. ¿Es o no es discriminatorio? Ustedes dicen que sí. ¿Qué ven ahí? Bueno, los movimientos migratorios internacionales normalmente son consecuencia de un fenómeno que sucede en una nación, en un país. Y normalmente tú sabes que las fronteras de los países no son suficientes para poder atender este tipo de fenómenos migratorios. No lo vemos nada más aquí en México con Estados Unidos, lo vemos en Centroamérica con México, lo vemos en países europeos con países africanos. La lógica de la migración desde el punto de vista humanitario es que estas personas pues son seres humanos, que estas personas seguramente tienen niños, niñas, que estas personas merecen la oportunidad de ser tratados como iguales, que estas personas no pueden ser tratados como criminales por haber salido simplemente de una nación que se encuentra con algún problema que puede ser guerra, que puede ser una persecución política. Y esa es la lógica humanitaria de la migración. Entendiendo la lógica humanitaria de la migración, nosotros no pensamos que pueda, o yo por lo menos no pienso, que una persona pueda ser catalogada como criminal. Me parece que más bien tiene que ser tratada con la justicia y con la cara de la persona que está teniendo o que está sufriendo esa consecuencia, ¿no? En esa lógica, me parece que también el spot sí hace una segmentación muy clara de lo que ellos piensan que son latinos, ¿no? Incluso hablando de un tema racial o de color, ¿no? Y eso me parece también que manda un mensaje equivocado, porque pues en este mundo, en un mundo como en el que estamos, pues evidentemente hace algún tiempo pensábamos que ya habíamos rebasado estas barreras en donde los seres humanos eran distinguidos por su color, por su raza, por su religión. Yo creo que tenemos que darle la vuelta a este tipo de cosas, ¿no? Y el spot para mí es un spot sin duda discriminatorio, incluso racista,
y me parece que manda un mensaje poco humano de un fenómeno migratorio que se vive en el mundo y que además Estados Unidos fue formado a través de movimientos migratorios muy importantes. Gracias, Arturo Ávila es el vocero de Morena en la 4T, en la Cámara de Diputados. Gracias, buen día, Arturo. Querido Luis, te mando un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Hasta luego. Va de vuelta, hasta luego. Gracias, es Arturo Ávila de Morena. Y tengo en la línea a Federico Doring del Partido Acción Nacional. Federico, qué gusto escucharte, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Igualmente, Luis, buen día, aquí con gusto saludarte. Oye, bueno, pues lo primero, ¿qué opinión te merece pues esta iniciativa de la presidenta? Prohibir propaganda extranjera en espacios concesionados, radio y televisión particularmente. Me parece lo que es ella, pura propaganda política y demagogia. Nadie va a estar en desacuerdo con bloquear que un gobierno extranjero venga aquí a sembrar cizaña y discordia, pero no se necesita la iniciativa. El artículo 2 de la actual ley de telecomunicaciones establece la obligación para todos los concesionarios de salvaguardar los valores democráticos que deben de observar los contenidos. Uno, el que más hay que destacar es: no puedes tú andar discriminando ni prejuzgando a nadie por su color de piel, condición social, creencia religiosa, por cualquiera de las situaciones. Estos spots nunca se debieron de haber transmitido. A mí me parece que el gobierno está haciendo de esto otra faramalla propagandística. Es un poco como el caso del Rancho Izaguirre. ¿Cuántas semanas llevábamos en los medios nacionales, Luis, sin hablar del centro de exterminio y los avances tanto del fiscal Gertz como del fiscal que no comparece en Jalisco ante el Congreso local por el pacto de Pablo Lemus y de Claudia Sheinbaum? Pero llevamos 2 semanas hablando de narcocorridos, porque eso es lo que es importante discutir ahora, los narcocorridos, no los centros de exterminio, no el diálogo que no prospera con los colectivos y las madres buscadoras, porque la presidenta no está presente, porque el Congreso no está presente. Entonces, es otra cortina de humo. Se debió de haber ya sancionado por parte del IFT a los concesionarios, debieron de haber ya iniciado un procedimiento, y el fondo del asunto es: si la presidenta no lo toleró y no sabía y no lo pactó, la única forma de que le creamos en el Partido Acción Nacional es que promueva una nota diplomática ante el gobierno de Estados Unidos. Déjame ponerte un antecedente que tú recordarás. Tú sí estás bien informado, no como otros que veo que siguen en propéutico contigo. El 30 de enero de 2011, ¿te acuerdas de ese programa Top Gear de los coches, donde calificaban a los mexicanos, cito, vagos, irresponsables, flatulentos y pasados de peso? Y que el gobierno de la República en 2011 mandó una nota diplomática, y el embajador de México, Eduardo Medina Mora, fue y se quejó con la BBC, y no se pautó en México, se habló mal de mexicanos, se discriminó a mexicanos, y el gobierno de la República sí levantó la voz, no hizo una enmienda redundante a la ley. Si queremos que nos trate con respeto Trump, tenemos que darnos a respetar. Hay una enorme diferencia, Luis, entre la templanza y atole en las venas. O le mandamos una nota diplomática y le decimos que aquí no puede venir a injuriar, a discriminar y a prejuzgar a los mexicanos, o no nos van a tratar nunca con respeto. Le vas a prohibir que lo hagan en los medios digamos mexicanos. En las redes, híjole, te diré, porque lo que te decía alguien ahorita es: no lo vas a poder pautar. ¿O qué no lo vas a poder pautar? Se lo puede tuitear cualquier americano, lo puedes tuitear desde otro país y pautar desde otro país, aunque no tenga efecto aquí, lo vuelves noticia. Lo que hay que hacer es evitar que hablen mal los mexicanos. Te pongo un ejemplo. Si Clara Brugada o Claudia Sheinbaum sacaran un spot diciendo que ya no vengan americanos a la Ciudad de México, a la Condesa y a la Roma, porque están dejando a los mexicanos sin la posibilidad de rentar departamentos, porque ha crecido 70% en los últimos 5 años las rentas en algunos lugares, por la gentrificación y porque ellos vienen a pagar en dólares a partir de la pandemia. Conoces perfecto el caso. ¿Cómo qué crees que reaccionaría el gobierno de Estados Unidos si llamáramos a esos nómadas digitales, ¿no? Mercenarios, depredadores inmobiliarios, y los adjetivizáramos como lo intenta hacer Trump con los que buscan una oportunidad en su país? Oye, dime algo,
hay aquí un asunto muy importante. Hablan de una nota diplomática desde la oposición. ¿Por qué no está respondiendo el gobierno? ¿Por qué no está hablando de otro tema más directo, más contundente, más allá de una modificación legal? Tú pusiste un ejemplo que me llamó mucho la atención. Es cierto, yo creo que pocos lo tienen en la cabeza, pero lo que sucedió contra pues este programa inglés de automóviles, El Top Gear, sí. el Top Gear, que de hecho después, no eso, sino algunas otras cosas, le terminan por costar la chamba al mismo host de este programa, al conductor. Era muy polémico, era un programa de televisión de entrada. No, y del humor que había en su momento, que ahora ya no es bien visto porque no es políticamente correcto, pero en ese momento todavía empezaba la nueva cultura de lo que tú no te puedes mofar de las personas por su condición física. Era políticamente incorrecto y bueno, eso era parte del éxito, no del programa. Habrá quien le guste, quien no. Al final del programa creo que ya no existe. Pero, a ver, déjame entrar a ese tema. Dice el conductor de ese programa Top Gear, los mexicanos son gordos, pasados de peso, flatulentos, güey. Se referían ahí a un coche, creo, que tenía que ver con México, etcétera. Ok, a ver, claramente eso es discriminatorio. Y yo te quiero preguntar a ti, Federico Doring, ¿es discriminatorio el spot de la Secretaria de Seguridad estadounidense? A mí me parece sumamente fuerte. Dice, si piensas, si quieres entrar ilegalmente a Estados Unidos, ni siquiera lo pienses. Y dice, vas a ser un criminal, te vamos a tratar como tal y te vamos a regresar. ¿Es discriminatorio? ¿Qué sería la nota diplomática ahí? Y a final de cuentas estamos hablando de un tema muy distinto. No es como en el caso de Top Gear, un conductor o un político, no es el caso de Top Gear, pero un político que dice los mexicanos son flatulentos, lo que tú quieras, ¿no? Está diciendo la Secretaría de Seguridad, si pasas ilegalmente a nuestro país, eres un criminal y te vamos a tratar como tal. ¿Es discriminatorio? Es discriminatorio de la condición del derecho humano que tiene la gente a migrar. Ese es un derecho humano que tiene la gente. En todos los países del mundo hay tensión entre los migrantes y quienes no ven con buenos ojos pues esos éxodos migratorios. Pero lo que no puede tolerar el gobierno de México es la falta de respeto, el tono amenazante. Ese no lo mereces, no lo merezco yo, seamos o no migrantes. O sea, si el gobierno de México no demuestra que es capaz de exigir que a sus mexicanos les hablen con respeto, nunca va a tener el respeto de Trump. Trump está acostumbrado a hacer esta palabra que llaman un bully, y el bully solo es exitoso mientras se encuentra temor de la parte de la que abusa. Yo no quiero ser un mexicano que su gobierno no lo defienda de los dichos y bravuconadas del gobierno de Trump. Y tengo el ejemplo de que hubo gobiernos que sí defendieron mexicanos de exabruptos de alguien que se fue de la lengua vituperando y denostando mexicanos. La labor del gobierno, si este gobierno tuviera canciller, que yo creo no lo encuentro, no como para qué sirva quien ocupa esa silla hoy día, ya estaría levantando la voz. También como para algo se le paga, perdóname Luis, se le paga para que defienda los abusos que cometen en contra de mexicanos en ese lado de la frontera, y también para levantar la voz de los mexicanos, o que nada más está ahí para pasar la vida alegre en Washington, o como para qué le pagamos. Federico Doring, te aprecio muchísimo que nos regales estos minutos aquí en MBS Noticias. Ahí hay dos posturas. A final de cuentas, pues esto va a pasar, ¿no? O sea, como mantequilla, no requieren pues sí, absolutamente nada. Sí, la reforma y seguramente la vamos a votar a favor, que ni modo que pues estemos a favor de que alguien venga a incidir en la política. Pero si no hay nota diplomática de Sheinbaum, a mí nadie me va a quitar de la cabeza que ella sabía. Que ayer publicó un diario de circulación nacional que los funcionarios federales sabían desde marzo y no hicieron nada. Y en términos de la ley orgánica, Rosa Isela, en la Secretaría de Gobernación, tiene en el artículo 27 la obligación de monitorear todos los consensos. Tenemos una porquería de gobierno que está más preocupado por la calumnia en las mañaneras, como determinó el Tribunal Colegiado, que dijo que lo que había ahí violentaba nuestro derecho a la libertad de expresión y a la información. Están más ávidos de pelearse con la oposición en México en las mañaneras y las vergüenzas estas de que quienes tienen las supuestas mentiras, que de contestarle a Trump. Y esa es su realidad, esa es su cobardía con Trump y su bravuconada fuera de Estado de Derecho en México. Federico Doring, gracias por estos minutos aquí en MBS. Muy buenos días. Saludos, gracias a ti.
8:39, ahí escuchó la postura de Arturo Ávila, la postura de Federico Doring, PAN y Morena.